En el anterior vídeo veíamos las circunstancias históricas, políticas y económicas que tanto a nivel nacional como digamos a nivel internacional o a nivel global habían favorecido la aparición de fenómenos populistas de raigambre izquierdista. En este vídeo vamos a analizar las aportaciones teóricas que han contribuido, digamos, a otorgar basamento o conceptualizaciones que han servido para diseñar las estrategias de acción política de Podemos. Fundamentalmente, las influencias vienen derivadas de dos autores. Por un lado, el italiano Antonio Gramsci y por otro lado, el pensador argentino Ernesto Laclau, de filiación, como habíamos dicho anteriormente, postestructuralista y posmarxiana. Antonio Gramsci es un pensador marxista italiano de principios del siglo XX que teoriza sobre las condiciones que debería tener el marxismo para poderse aupar, digamos, a posiciones de poder en un contexto donde que no es nada favorable, como era el de la dictadura fascista italiana. Por un lado, Gramsci considera que la mera toma del poder por parte del marxismo, es decir, por la mera captura, podríamos decir, del poder de las instituciones, la transferencia de la propiedad de los medios de producción no resultaría suficiente para garantizar el triunfo de las ideas socialistas, sino que se debería también propugnar la conquista, podríamos decir, de la hegemonía cultural y política. Para ello, Gramsci sostiene que el socialismo debería erigirse, podríamos decir, en una ideología hegemónica en todos los ámbitos culturales, sociales y económicos. Para ello, debería colonizar la universidad, los medios de comunicación y la acción y la protesta social. Esta idea influirá notablemente en los movimientos populistas, entre ellos el caso de Podemos. Es decir, en la medida en la que Podemos también ha intentado construir un discurso hegemónico en sentido gramsciano, ha intentado monopolizar la crítica del sistema político y económico en España. Y al hacerlo ha intentado, digamos, erigirse en la única garantía de una posibilidad de cambio real y efectivo, frente al resto de partidos que se habrían incrustado, podríamos decir, dentro del sistema institucional y serían inviables para, digamos, responder a las demandas de cambio popular. Por otra parte, nos encontramos con la influencia del pensador postestructuralista y lacaniano Ernesto Laclau, que pertenece a un grupo de intelectuales sudamericanos que inicialmente militan en el marxismo-leninismo de raigambre militarista, es decir, de influencia maoísta, y que tras el fracaso de los procesos revolucionarios, como por ejemplo la revolución sandinista, se replantean las condiciones bajo las cuales el marxismo podría tener una respuesta para las demandas de cambio popular vigentes en Sudamérica. Básicamente, los teóricos postmarxistas intentan realizar una reactualización de algunas de las categorías del marxismo clásico. Es decir, para estos autores el marxismo clásico habría operado con un reduccionismo social y político en la medida en que dichas categorías sociales y políticas se habrían visto absorbidas por categorías estrictamente económicas como las de lucha de clases, de forma que todos los antagonismos habrían sido reducidos en el marxismo clásico a meros antagonismos de clase, en lo que constituiría una clara simplificación de la realidad. Cuando vemos en la práctica hay muchísimas identidades políticas, como podrían ser la raza, el género o la nacionalidad, que también darían lugar a situaciones de dominación y que merecen la atención del científico social. En concreto, en Sudamérica, donde la industrialización es tardía y escasa, la clase proletaria no tiene un peso muy importante en los procesos, digamos, de transformación social entre ciertos colectivos, como pueden ser pueblos indígenas o las mujeres, deberían tener un mayor protagonismo en dicho cambio. Fundamentalmente también critican, derivado de esto, la concepción, podríamos decir, esencialista del marxismo, que veía en la existencia de una esencia proletaria el motor de todos los cambios institucionales revolucionarios de la historia. Fundamentalmente, en lo que postula Laclau es que todas estas diversas identidades políticas que tienen una naturaleza contingente y que pueden articularse en diversos frentes deberían ser unidos de alguna manera en una nueva lucha contra las nuevas formas del capitalismo. El populismo, según Laclau, lo que debería buscar es coordinar y dirigir estas diversas realidades sociales y debería articularlas formando frentes más amplios, que se configurarían por la común oposición a un enemigo o antagonista común. Esto es un poco lo que plantea Podemos en el caso español,
en la medida en que intenta articular una serie de demandas de cambio social de colectivos muy diversos, es decir, jóvenes parados con alta cualificación, desahuciados, clase media empobrecida, todos los cuales, aun teniendo, digamos, demandas de cambio distintas, coincidirían en una demanda fundamental, y es la protesta frente a un sistema que no daría respuesta, digamos, a esas demandas de cambio. En terminología de la CLO, lo que se trataría es de constituir una cadena equivalencial entre las diversas demandas políticas, de forma que una de ellas sirviera como aglutinante del resto. Y este ayunamiento o esta conjunción de las demandas vendría determinada por la oposición común a este enemigo o a este antagonista, que vendría representado por un sistema político incapaz de dar respuesta a estas demandas de cambio y regeneración política. Fundamentalmente se ha criticado a esta concepción de la lógica equivalencial como una lógica que plantea problemas de ubicación del populismo dentro del espectro ideológico, que vendría marcado por dos polos, derecha o izquierda, en la medida en que muchas de estas demandas no podrían situarse claramente en ninguno de los dos polos de este espectro, ni en el ámbito propiamente de la derecha ni en el ámbito propiamente de la izquierda. Fundamentalmente también se habría criticado que la medida en que hay una indefinición de base entre, digamos, todas estas demandas, sería muy difícil cuando una de ellas, digamos, se convirtiera en hegemónica y lograra alcanzar el poder institucional, que pudiera, digamos, dar una respuesta suficiente a cada una de estas demandas. Y esta demanda principal, en terminología de Laclau, se denomina significante vacío. Laclau parte como postestructuralista de los estudios en lingüística de Ferdinand Saussure, que distingue entre significado y significante. Es decir, significante hace referencia, pues, al signo lingüístico, y el significado hace referencia al contenido semántico del significante. Partiendo también de las críticas que la filosofía del lenguaje se realizan a muchas concepciones referencialistas del significado, Laclau postula que el significante podría, digamos, a través de lo que se denomina en filosofía del lenguaje por Samuel Krike un acto de bautismo originario, constituir, digamos, un contenido descriptivo propio. Fundamentalmente este sería el enfoque desde el que se parte en la concepción de Laclau, que a su vez está inspirada en las concepciones de el psicólogo Georges Lacan, que aplica muchas de estas concepciones de la lingüística estructural al ámbito del psicoanálisis. Quizá algunos de los aspectos más controvertidos del fenómeno de Podemos no tengan tanto que ver, podríamos decir, con definiciones esencialistas acerca de su pureza ideológica o acerca de su adscripción netamente clara al ámbito de la izquierda, sino a las posibles contradicciones que llevaría aparejada esta lógica de este discurso populista. Solo por enumerar algunas de las contradicciones que han aflorado en el discurso de Podemos, podríamos citar una serie de las mismas a través de una serie de preguntas que podríamos formular. Por un lado, podríamos preguntar cómo es posible compaginar este anhelo de radicalidad democrática con este mesianismo, que en parte les ha sido garantizado por ese gran éxito mediático del que han disfrutado. Por otra parte, y algo que ya apuntábamos, una vez que alcanzaran, digamos, el poder, sobre la base de estas demandas tan heterogéneas entre sí, cómo podrían realizar una acción de gobierno sin traicionar, digamos, a sus bases. Poniendo un ejemplo concreto, cómo podrían al mismo tiempo defender el laicismo y los derechos de los homosexuales y las transexuales, y al mismo tiempo contar con el apoyo de socios estratégicos, como se trata del caso de Irán. Por otro lado, su discurso se articula contra lo que ellos denominan la oligarquía o la casta, y al mismo tiempo muchos de sus cuadros y muchos de sus ya cargos electos mimetizan comportamientos y justificaciones de las que ha hecho gala, podríamos decir, esa oligarquía política del Estado. Por otra parte, resulta difícil, dado el sistema electoral español que privilegia el bipartidismo,
a través de un sistema imperfecto de representación proporcional. Es decir, como decía, es muy difícil poder articular un cambio y al mismo tiempo rechazar el entendimiento con otras fuerzas de izquierda que buscan objetivos similares. Estas son algunas de las cuestiones que se han planteado en el caso de Podemos como críticas, digamos, a su proyecto populista de acción política. En un próximo y último vídeo seguiremos analizando algunas de estas contradicciones y plantearemos una visión alternativa y crítica al planteamiento de la democracia populista de Laclau desde los puntos de vista de otro pensador de la izquierda radical como es Jacques Rancière.